Seguimos con la metodología, como ya lo habíamos mencionado, creada por mi maestro, el jurista argentino, el doctor Miguel Ángel Zuro Caldani, la teoría jurídica, estrategia jurídica, integrativismo tridimensionalista de la teoría trialista del mundo jurídico. Es seguir desarrollando el alcance temporal con la periodización, porque estamos hablando del periodo posclásico como nuestro alcance material. Tiene un nombre, que es su forma de gobierno, que es el imperio absolutista. Entonces, el alcance espacial es todo el imperio romano. ¿En qué tiempo? Alcance temporal durante el periodo posclásico. Entonces, este alcance temporal lo desarrollamos a través de un marco cronológico. Desde Diocleciano, primer emperador, todavía imperio único, que sube en diciembre del 84, o sea, en el siglo III después de Cristo, hasta Justiniano I, último emperador de Oriente, que muere en el 565, o sea, en el siglo VI después de Cristo. Esto es importante, ese alcance temporal es importante desarrollarlo a través de la periodización. Y para eso, ¿qué es mejor que hacer nuestra línea de tiempo? Entonces, este periodo tiene unas fases, las fases del imperio absolutista, y son tres. Ustedes dirán, bueno, Clara Patricia, desde el principio, todas las fases de los periodos fueron tres, sí, ¿no? En el periodo arcaico, preclásico, clásico, ahora en el posclásico también, son tres fases. Pues la historia de los siglos III al VI después de Cristo es la historia de un largo proceso de disolución. Entonces, es la fase del imperio único, que empieza en enero, porque es que Justiniano sube al trono en diciembre del 285, del 284, pero empieza su gobierno es en enero del 285. Entonces vamos a colocar aquí la primera fase, que es la fase del imperio único. La fase del imperio único, que va del 285, entonces vamos a colocar aquí 285 después de Cristo, con Diocleciano, primer emperador. Que con él termina el periodo clásico y empieza el periodo posclásico. Entonces el imperio romano se mantuvo todavía unitario, único para todo el mundo romano, aunque al inicio con el emperador Diocleciano tuvo carácter de tetrarquía. Pero entonces vamos a colocar cuándo tuvo carácter de tetrarquía. Entonces fue aquí, entonces 286, Diocleciano decide organizar de manera administrativa el imperio y entonces crea la tetrarquía. Crea la tetrarquía. Dos Augustos, dos Césares. Eso lo vamos a desarrollar cuando en el video que hablemos de la fase del imperio único. Después entonces, después de Diocleciano, sigue otro emperador, que es Constantino, ¿no? Entonces vamos a... Pasaron varios emperadores, pero que llame la atención en el 306, Constantino. Una cantidad de hechos para que él llegue al trono. 306, vamos a colocar Constantino, obviamente primero su hijo va a protagonizar después la división del imperio hecho. Entonces, sube al trono y en el 313, él es conocido por este hecho, en el 313 dicta el edicto de Milán, porque es que Constantino se convierte a la religión cristiana. Entonces, él toma el cristianismo y dicta el edicto, lo voy a colocar con rojo, el edicto de Milán, que es importante que tengamos en cuenta que con el edicto de Milán
se permite la libertad de cultos en Roma y por tal motivo ya los cristianos dejan de ser perseguidos. Entonces vamos a colocar aquí libertad de cultos. Después entonces Constantino en el 323 organiza el imperio con dos capitales, con la vieja Roma y en Oriente, Bizancio, le da el nombre de Constantinopla. Entonces voy a colocar aquí dos capitales, pero aquí vamos a hacer así, y Roma, la vieja Roma en Occidente y Constantinopla en Oriente, la antigua Bizancio. Después entonces empiezan pues los problemas en la religión cristiana, la interpretación, y en el 325 entonces Constantino llama a un concilio que es el concilio de Nicea, el famoso concilio de Nicea. Pero, ¿cierto? En el 337 Constantino muere. Entonces vamos a colocar aquí 337. Aquí arriba vamos a colocar una bolita y coloquemos Constantino muere. Muere Constantino. Y empieza entonces la separación de hecho del imperio no oficial. Separación de hecho del imperio. Con sus hijos. Separación de hecho del imperio. Con sus hijos Constantino II, Crespo, Constante y Constanzo. Entonces vamos a colocar así como ya se vislumbra esa división del imperio, pero aquí es una separación de hecho. ¿Qué pasa? Llega entonces Teodosio I, pero Teodosio dice, no, el imperio es único, entonces vamos a unirlo otra vez aquí. Lo unimos. ¿Con quién? Con Teodosio I. Eso ocurre, ¿cierto? Es en el año 379. Vamos a colocar aquí Teodosio I. Entonces, Teodosio empieza su gobierno con un imperio único y en el año 380 dicta el edicto de Tesalónica. Lo voy a colocar con rojo. ¿Qué? Declara la religión cristiana la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, religión cristiana oficial del imperio. ¿Qué hace Constantino? Declara la libertad de cultos. ¿Qué hace Teodosio? Declara la religión cristiana religión oficial del imperio romano. Pero Teodosio entonces muere en el 395 y entonces voy a hacer aquí grande, ¿sí? Y la bolita. Muere Teodosio. Teodosio I, ¿no? Teodosio I, ¿y qué pasa? Empieza la segunda fase, que es la fase del imperio doble. Entonces voy a colocar aquí fase imperio
doble. Cuando es que muere Teodosio en el 395, no lo había escrito. Entonces 395. Y es importante porque aquí ya hay división oficial del Imperio Romano por parte de los hijos de Teodosio I. Entonces vamos a colocar división oficial del imperio. Y entonces, pues vamos a abrirlo. Abrimos, colocamos Imperio de Occidente, Imperio de Oriente. Honorio para Occidente y Arcadio para Oriente. Ya totalmente el imperio dividido en dos: Imperio de Occidente, Imperio de Oriente. Honorio gobierna hasta el 423, Arcadio hasta el 408. Pero empiezan una cantidad de enfrentamientos entre los dos imperios por efecto de los tutores de estos emperadores, que eran niño y joven cuando empezaron. Entonces, cada vez es más el distanciamiento de los imperios. En el 423 sube entonces Valentiniano III. Valentiniano III, y continúan una cantidad de varios emperadores que después en el video que desarrollemos la fase del imperio doble los vamos a mencionar. Entonces voy a colocar aquí varios emperadores. Después de varios emperadores sucede algo que ya todos estamos imaginando. Entonces voy a hacer aquí esta parte hasta abajo, así. Hay una ruptura y llegamos al 476, ya siglo V. ¿Qué pasa? La caída del Imperio Romano de Occidente, cuando un rey bárbaro, digamos bárbaro, más bien germano, porque los romanos le decían a los bárbaros así porque no hablaban latín, el griego, entonces más bien decir germanos. Un rey germano llamado Odoacre tumba al último emperador de Occidente, que es Rómulo Augusto, ¿no? Y suena la casualidad, una coincidencia más bien del fundador de Roma, Rómulo, con el último emperador del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augusto. Entonces vamos a colocar aquí caída del Imperio Romano de Occidente. Caída Imperio Romano Occidente. Vamos a colocar Odoacre tumba a Rómulo Augusto. Odoacre tumba a Rómulo Augustulo, que después se convierte pues en la historia como el último emperador de Occidente. Siglo V. ¿Qué sucede? Es el inicio de la Edad Media. Inicio Edad Media. Ese territorio, el Imperio de Occidente,
es compartido, dividido por estas civilizaciones germanas que se unen entonces con los romanos y empiezan los reinos romano-bárbaros y después se forman unas naciones y esas naciones van a formar un nuevo continente llamado Europa. Eso es lo que sucede en Occidente. ¿Qué pasa? En el imperio de Oriente con Arcadio muere en el 408 y entonces sigue su hijo, que es Teodosio II. Teodosio II, que gobierna hasta el 450, pero Teodosio II, simplemente lo mencionamos, después lo desarrollamos. Él es importante porque es reconocido porque publicó el Código Teodosiano. Código Teodosiano en el año 439. No fue Teodosio I, fue Teodosio II. Después, bueno, él gobierna hasta el 450, después vienen varios emperadores. Voy a colocar también aquí varios emperadores. Hasta que en el 527, va a colocar, ¿cómo lo hago? Voy a hacer así. Vamos a colocar 527, sube al trono Justiniano I. Colocamos aquí Justiniano I. Justiniano I. Y entonces continuamos así, aquí. ¿Qué pasa? Esta es la fase justinianea, la fase del imperio justiniano. Entonces, fase justinianea, que solo se da en el imperio oriente, porque el imperio occidente ya había caído, ya había empezado ya la Edad Media. Entonces, Justiniano hace una gran obra de recopilación del derecho desde la ley de las 12 tablas, es lo que se conoce como el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, y Justiniano entonces gobierna hasta el 565. 565 muere Justiniano y queda como el último emperador romano de Oriente. ¿Qué pasa? Y voy a pasar una línea de arriba hasta abajo. Fin del Imperio Romano definitivamente. Pero le podríamos decir fin del Imperio Romano de Oriente. Fin Imperio Romano de Oriente. Y hasta ahí termina el Imperio Romano, hasta ahí termina. Después del 565, ¿qué ocurre? Es el inicio del Imperio Bizantino. Voy a colocar aquí, inicio, Imperio Bizantino de Oriente. Entonces, podríamos colocar Imperio Romano Bizantino de Oriente. Entonces nos toca seguir con la línea acá. ¿Por qué bizantino? Porque acordémonos que Justiniano en el 323, perdón, Constantino en el 323 organiza el imperio con dos capitales, una para Occidente que es Roma y una para Oriente que es Constantinopla. ¿En dónde? En Bizancio. Le cambia el nombre de Bizancio a Constantinopla, pero pues la cultura, la civilización, la cultura, el arte es bizantino. Entonces, aquí, ¿qué es? Esto es un imperio bizantino.
Imperio bizantino. ¿Hasta cuándo? Bueno, bueno, es importante colocar aquí Constantinopla y entre paréntesis Bizancio. ¿Hasta cuándo? Hasta 1453. Va a colocar aquí bizantino. Hasta 1453, siglo XV. Entonces miren que nos coincide, siglo V y siglo XV. ¿Qué sucede? Termina la Edad Media porque los turcos se toman Constantinopla, empieza el Imperio otomano, se toman Constantinopla y le dan el nombre de Estambul, y empieza entonces el Imperio Otomano. Entonces vamos a colocar aquí Imperio Otomano. Turcos se toman Constantinopla, Estambul, y le dan el nombre de Estambul, y empieza entonces el Imperio Otomano hasta hoy. Pero, ¿qué es importante recordar? Que aquí, y voy a hacerlo aquí así, desde arriba hasta abajo, empieza la Edad Moderna. Edad Moderna. Más o menos la línea de tiempo desarrollando el imperio absolutista en el periodo arcaico, que pasa a la edad, en la antigüedad, que pasa a la Edad Media, hasta empezar la Edad Moderna. Muchas gracias.